Jorge Juan fue, entre muchas cosas, innovador y diseñador de barcos, y diseñó un barco, el Triunfante, que es el único de todos los que él diseñó que sabemos dónde está hundido. Y está hundido en el Golfo de Rosas, en la provincia de Gerona. Y el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña consideró que era un barco que debía ser investigado. Y en los años 2008, 2009 y 2010 hicimos 3 campañas para estudiar este barco. Porque claro, una cosa es lo que dicen los documentos y otra cosa es la realidad. Y encontramos que efectivamente había una gran diferencia entre lo que decían los documentos y la realidad arqueológica. Bueno, ¿cuáles son esas principales diferencias que encontraron una vez realizado ya el estudio en profundidad? Básicamente el sistema de unión de las piezas, porque Jorge Juan lo que hace es diseñar un tipo de barcos que teóricamente se tendrían que unir las piezas sin clavos metálicos, simplemente con clavillas de madera. Y encontramos una gran cantidad de elementos metálicos para ensamblar las piezas. Las otras cuestiones son más difíciles de explicar. Por ejemplo, los barcos en aquel momento, antes de Jorge Juan, las cuadernas eran separadas, había espacio entre cuaderna y cuaderna, o sea, las costillas del barco. En cambio, Jorge Juan lo que hace es definir unos barcos en que las cuadernas son juntas, lo cual daba mucha más resistencia al barco. Bueno, son diferencias importantes. Bueno, sin duda has mencionado que daba más resistencia a elementos o ciertas características, como puede ser los atornillados ya de metal en lugar de astillados con madera, y esto hace que precisamente esa nave sea pues, muy resistente y logre ese gran éxito, ¿no? Sí, además tenía una cosa muy importante, y es que el sistema de construcción que diseña y que inventa Jorge Juan permitía que las embarcaciones llevaran para la misma longitud, para la misma eslora, llevaran mayor número de cañones. Claro, como Jorge Juan era un militar, que lo que hace es diseñar barcos para la Armada, era muy importante el número de cañones que pudiera llevar el barco. En esta ocasión tenemos el placer de recibir a Xavier Nieto Prieto, que viene desde Girona. Vamos a darnos la conferencia, lo cual agradecemos sobremanera porque es un esfuerzo por su parte muy importante y para nosotros creo que es una ocasión única el poder escucharlo. Xavier Nieto es doctor en Prehistoria e Historia Antigua por la Universidad Autónoma de Barcelona y está en posesión de diversos títulos de submarinismo deportivo y profesional, siendo en la actualidad buceador profesional de segunda clase. Es miembro del Consejo Consultivo Científico y Técnico de la UNESCO para la Convención 2001 sobre el Patrimonio Cultural Subacuático. Fue también director del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, conservador del Museo de Arqueología de Gerona y comisario de la Sala de Arqueología Subacuática del Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Y ahora alguna precisión a lo dicho por la persona que me ha presentado. Todo lo que he dicho es ex. Estoy jubilado, felizmente jubilado hace años, y sí que es cierto que todos esos cargos los tuve, pero ahora afortunadamente me dedico a viajar, que es lo que me gusta. Y algo que no ha dicho y que para mí es importante es que, bueno, le han dicho que vengo de Gerona. No, vivo en Gerona y vengo de Petrer. Porque yo, aquí, Julio y otros amigos de Petrer hoy me han ofrecido unos gazpachos que estaban de y los hemos puesto las botas a gazpacho a mediodía. Porque yo viví 24 años, 24 años en Petrer, hasta que por motivo de estudio me fui a Barcelona, a la Autónoma de Barcelona, porque quería ser arqueólogo, y el único sitio donde se podía hacer arqueólogo en aquella época era en Madrid o en Barcelona, y desde Petrer me fui a Barcelona para poder estudiar arqueología, y con la fortuna que luego me siguió mi familia, mis padres y mis hermanos, con lo cual mis raíces son del Valle de Vinalopó y de Petrer en concreto. Bien, dicho esto y abreviando porque tenemos mucho trabajo esta tarde, voy a empezar mi presentación.
Yo cuando me pidieron un título, propuse el navío triunfante del diseño de Jorge Juan. Y luego, una vez que lo había propuesto y que meditaba sobre el tema y preparaba el PowerPoint, pensé que para ser más exactos, para que el título se ajustara más al contenido de mi intervención, sería conveniente añadir un subtítulo: Historia de otra revolución tecnológica abortada. Si nos remontamos al siglo XVII, Luis XIV, en aquel momento el rey de Francia, y estamos en los inicios de lo que 50 años más tarde será el inicio, a principios del siglo XVIII, será la Ilustración. El periodo de la Ilustración, que se extenderá primero, será en Francia y se extenderá posteriormente por España y prácticamente por toda Europa y pasará al continente americano. Los barcos se construían a ojímetro, por tradición. Había lo que se llamaban los maestros de hacha, que era una profesión que se pasaba de padres a hijos, a nietos, y no existían planos. Era el buen hacer del artesano el que acababa dando la forma correcta a un barco. Colbert se da cuenta de que la flota inglesa es mucho más numerosa que la francesa. El sistema de construcción de barcos no es el sistema de carpintería, sino el sistema de gestión de la construcción de barcos inglés es totalmente diferente al francés y diferente al español. La iniciativa privada en Inglaterra juega un papel importantísimo en la construcción de barcos para la Armada, cosa que no pasa ni en Francia ni en España, sino que todo depende del poder real. Esa diferencia va a generar que Inglaterra disponga de muchas más embarcaciones porque hay intereses privados en que aumentar la construcción de barcos. Bien, Colbert, consciente de eso y de que la Armada inglesa va a tener muchos más barcos, considera que la única posibilidad de vencer a la flota inglesa es que los barcos franceses sean mejores que los ingleses. Por ello, contrata a los mejores intelectuales y científicos franceses del momento, que van a formar la pre-ilustración, y los pone a diseñar barcos. Son físicos, son químicos, son matemáticos, estudian hidrodinámica, estudian química, la resistencia de los materiales, y van a diseñar y van a formar una escuela dentro de la Academia de Sciences. Se va a crear una escuela de constructores de barcos. Uno de los libros que publicaron. Esta escuela va a producir por primera vez que existan que existan planos de barcos. Es decir, que se pueda replicar un mismo barco tantas veces como se quiera, cosa que antes no era posible, porque un barco va a ser la consecuencia de la interpretación de un plano. Por tanto, se podrían hacer 3, 4, 5 barcos iguales. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el combate naval se hacía en línea. Y para que los barcos navegasen en línea, era necesario que fueran a la misma velocidad, que tuvieran las mismas condiciones náuticas, porque si no cada barco, en función de su velamen, en función de cómo fuera, iría, no era barco de vapor, era un barco de vela, iría a su aire. Por lo tanto, era muy importante disponer de una flota en que todos los barcos tuvieran las mismas características de la condición. En donde se van a juntar dos personajes, Gastañeta y Autrán. Gastañeta era el español, Autrán es el francés, pero el que manda es Gastañeta. Y va con el traspaso a Guarnizo, Gastañeta va a comenzar a fabricar, fijándose en los barcos franceses, pero barcos ya a la española, siguiendo las tradiciones españolas, pero copiando el modo de hacer de los franceses, la tecnología francesa, pero con trabajadores españoles. De Guarnizo van a marcharse hasta el arsenal de Cartagena, a lo largo de los
años siguientes una serie de personajes para montar el astillero y el arsenal de Cartagena. Y a Cádiz se van a ir los mismos, otros personajes. Entre ellos se va a ir Autran, que como decíamos era francés, y se va a Cádiz. Autran va a ser la figura clave de la construcción naval española en aquellos años, hasta que llega Jorge. En el 1950, Autran, y ahora lo veremos, se marcha a La Habana, se marcha a América, por razones que ahora veremos. Por lo tanto, tenemos una etapa de Gastañeta que va del 20 al 33 y una etapa de Autran que va del 33 al 49. El 49 ya llega Jorge. Los barcos que se construyeron por Gastañeta y por Autran, cuando llega Jorge Juan y escribe y se refiere a los barcos construidos en esa época, dice en sus textos que son barcos a la antigua construcción, y sus contemporáneos dicen que es una construcción a la española. Ya veremos la diferencia por lo que hace Jorge Juan. A la muerte de Felipe V va a cambiar el panorama totalmente. El marqués iba a subir como ministro, secretario de Estado en aquel momento se llamaban, con un poder desconocido hasta el momento, el marqués de la Ensenada. El marqués de la Ensenada va a reunir en una sola cartera, se diría ahora ministerial, los ministerios, utilizando léxico actual, ministerios de Hacienda, de Guerra, de Marina y de Indias. O sea, va a juntar 4, digamos, ministerios de la importancia de estos en una sola mano. Esto le va a dar un poder y le va a permitir iniciar un proyecto de cambio total y absoluto de la Armada Española. Y lo plasma en el documento que tienen ustedes abajo, proyecto presentado al rey sobre el aumento del ejército y la marina, comparando estos ramos con los de Francia e Inglaterra. Es decir, sí, vamos a organizarnos, pero vamos a hacer algo diferente